Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más, poder estar con ustedes compartiendo el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y esperamos, y es nuestra oración en esta noche, que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada y llegue hasta sus hogares. En esta noche vamos a seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor aquí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, y vamos a estar meditando del versículo 6 en adelante. En el día sábado intentamos transmitir, no fue posible, pero en este día esperamos, si el Señor así lo permite, poder llevar el mensaje de la palabra a todos ustedes y que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas. Hablábamos acerca de que nosotros hemos hablado claramente que nosotros nos reunimos para escudriñar, para meditar la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a meditar en ella y vamos a mirar ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en nuestra vida? Recuerda, mi amado hermano, que la palabra de Dios es clara cuando dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso quiere decir que esta palabra, a pesar de que la estemos leyendo diariamente, estemos escudriñando en ella, meditando en ella, siempre nos traerá un mensaje nuevo para nuestra vida. ¿Por qué nos trae un mensaje nuevo para nuestra vida? Porque es viva, porque es eficaz, porque es cortante, porque es penetrante, porque esa es la palabra del Dios vivo que nos enseña a nosotros a acercarnos a Él y de la misma manera poder acercarnos hacia nuestro prójimo. El apóstol Pablo dice aquí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo está diciendo aquí que hablamos sabiduría. ¿Para quiénes? Con aquellos que han alcanzado madurez. Recuerda que Pablo estuvo en Corinto durante 1 año y medio, y durante 1 año y medio se encargó de predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. ¿Cómo predicaba Pablo el mensaje del reino? Él predicaba el mensaje del reino a través de las escrituras. ¿De cuáles escrituras utilizaba Pablo
para predicar el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él iba a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, al Tanakh, a la Torá, o sea, los 5 primeros libros de Moisés, a los escritos y a los profetas, y a través de esta palabra que empezaba a escudriñar con judíos piadosos y con gentiles convertidos al Señor, empezaban a escudriñar el mensaje de la palabra y ver cómo la palabra de Dios, el Tanakh, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Era de allí, de estas escrituras, que el apóstol Pablo extraía junto con el resto de la iglesia el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. A medida que ellos iban escudriñando el mensaje, a medida que ellos iban profundizando en la palabra, iban adquiriendo madurez. Una persona no puede adquirir madurez espiritual si no se alimenta del mensaje de la palabra escrita. Es la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos ha transmitido a través de sus santos, los profetas. Los profetas dejaron plasmado el mensaje de la palabra de Dios en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, y luego los apóstoles empezaron a extraer el mensaje de la palabra de Dios y transmitirlo a la iglesia. Tanto los apóstoles como los hermanos de la iglesia que habían alcanzado madurez. Por eso el apóstol Pablo dice, hablamos palabras de sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí nosotros no estamos hablando de nuestra propia sabiduría, no estamos hablando de nuestra tecnología. Aquí nosotros no nos reunimos para hablar de qué perfecta es la tecnología y cómo Bill Gates desarrolló el sistema Windows o cómo Apple empezó a desarrollar este sistema. No nos interesa. Estamos admirados, nos admira el conocimiento del hombre para desarrollar, cómo Dios le dio conocimiento para que desarrollen una técnica que nos permite a nosotros comunicarnos a través de un aparato, de una red, de una web, de algo que el hombre ha creado o ha descubierto que estaba ya ahí. Era algo que Dios ya lo dejó ahí. Nosotros estamos utilizando los elementos que Dios nos dio para desarrollar nuestros propios descubrimientos. Pero aquí no estamos hablando, no nos reunimos para hablar de este tipo de sabiduría. Nosotros nos reunimos para hablar sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que es la sabiduría eterna, es la sabiduría que viene de lo alto y que nos lleva a nosotros a una área más profunda, que es el área espiritual. La sabiduría humana es una sabiduría que perece. Hoy hemos desarrollado ciertas cosas que para nosotros ya es lo máximo, pero poco a poco, a medida de que el tiempo va pasando, el hombre va desarrollando nuevas técnicas, de tal manera que lo que para nosotros era perfecto se volvió obsoleto. Lo que no sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, venimos diciendo, es viva, es eficaz, es penetrante, es profunda, es insondable, y a pesar de que han pasado los siglos, a pesar de que han pasado 4,000 años desde que el hombre comenzó a escribir la escritura inspirada por Dios, a pesar de que han pasado cerca de 4,000 años o más, la palabra de Dios sigue siendo eterna, la palabra de Dios sigue siendo perfecta,
perfecta. La palabra de Dios nos sigue mostrando la profundidad de ese Dios creador. Por eso Pablo dice, nosotros no estamos hablando de sabiduría humana, no nos interesa la sabiduría humana. La sabiduría humana va quedando, todas sus técnicas van quedando atrás, de tal manera que hoy por hoy los hombres cada vez quieren adquirir las nuevas técnicas. Es que ya salió el nuevo teléfono inteligente, entonces ya tengo que comprar el nuevo teléfono inteligente porque es más rápido, porque me ayuda mejor, porque me hace sentir de la élite. Imagínate nosotros quedándonos atrás, no podemos, pero a nosotros, el pueblo de Dios, no nos debe preocupar las cosas de este mundo. A nosotros nos deben preocupar las cosas eternas. El Señor Jesús mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes tienen por excelente les serán añadidas. Así de sencillo. Por eso nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, madurar en el conocimiento de Dios y utilizar los medios del mundo para llevar el conocimiento de Dios a aquellos que no lo conocen. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2 de la siguiente manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta palabra es misteriosa. Esta palabra es profunda. Esta palabra es insondable. Esta palabra es una palabra que empieza cuando tú empiezas a escudriñarla, a meditar en ella, empiezas a encontrar que en ella hay vida, que en ella hay poder, que en ella hay gloria, que esta palabra tiene poder para cambiar las vidas, que esta palabra tiene poder para darnos vida eterna, que esta palabra tiene poder para hacer que nuestra vida sea más placentera en este mundo en el cual somos todos nosotros peregrinos y extranjeros. Ninguno de nosotros, mi amado hermano, ninguno de nosotros, amado amigo, podrá vivir eternamente en esta tierra. Por más de que haya gente que diga que van a vivir eternamente, nadie en esta tierra, nadie vivirá eternamente en esta tierra. Nosotros venimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Un día tendremos que partir. Un día partiremos de esta tierra, pero la palabra de Dios nos está enseñando que hay un lugar más allá, un lugar donde nosotros podemos vivir una vida plena, donde el llanto y el dolor y la tristeza no tendrán cabida, no podrán entrar allí, porque allí estará Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, enjugando las lágrimas de todos nosotros, todas las lágrimas que nosotros vertimos sobre la faz de la tierra serán enjugadas allí. Allí ya no tendremos tristeza, allí no tendremos dolor, y esa es la sabiduría de Dios revelada y que ha sido oculta desde antes de los siglos, pero que fue revelada para nuestra gloria. Ahora nosotros recibimos la sabiduría de Dios. Ahora nosotros recibimos esa sabiduría que para el mundo es locura, porque el mundo no puede entender la sabiduría de Dios. El mundo no puede entender la eternidad de Dios. El mundo no puede entender a un Dios creador. El mundo no puede entender cómo estamos nosotros aquí. Ni siquiera pueden explicar nuestra vida sobre la faz de la tierra. Pueden decir que nosotros somos producto de una evolución, que somos producto de un Big Bang, que somos producto ¿cómo diríamos? De aquellas micro especies que fueron desarrollándose hasta alcanzar al ser humano.
pero no pueden entender dónde comenzó la vida. Ellos pueden filosofar y pueden sacar teorías, pero nunca podrán hablar de esto con verdad. La Biblia, mi amado hermano, la Biblia, mi amado amigo, comienza afirmando la existencia de Dios y nunca cuestiona la existencia del Creador. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit Elohim bara. Eso, así es como comienza. En el principio Dios creó y es suficiente. Y la palabra que utiliza la Biblia para que cuando dice Dios creó es bara, que significa creó de lo que no existía. Tú fuiste creado de lo que no existía. Nosotros fuimos creados de lo que no existía. Fuimos creados por el poder de la palabra de Dios. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa, escucha bien esto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de Dios, es las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a nuestro corazón? Son las cosas que Dios ha preparado. Es lo que Dios tiene para nosotros guardado allí en la eternidad. Es lo que Dios ha preparado para ti. Algo que tú no has visto, algo de lo cual tú no has oído profundamente y algo que lo cual no te ha subido al corazón. Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Dios tiene preparado cosas maravillosas. Yo a veces le digo a la iglesia, yo quiero que te imagines el cielo, yo quiero que te imagines la gloria de Dios, yo quiero que te imagines estar en la presencia de Dios. ¿Cómo crees tú que es la gloria de Dios? Yo quiero que tú lo imagines, no lo visualices, visualizar es satánico. Imagínate estar en la presencia de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será estar viendo su gloria? ¿Cómo será estar allí eternamente? ¿Cómo será estar adorando con los ángeles? ¿Cómo será viendo al Señor glorificado? ¿Te lo puedes imaginar? Solamente imagínatelo. Y después de que te lo imagines, permíteme decirte que todo aquello que tú imaginaste acerca de lo que Dios tiene para ti no tiene comparación con la realidad de Dios. Va mucho más allá de lo que tú ves, de lo que tú oyes o de lo que tú crees. Es esa eternidad que Dios tiene preparada. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman, para los que buscan su rostro, para los que le han entregado su vida, para los que quieren hacer la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, del Abacadosh, del Padre Santo. Es hacer la voluntad del Rey de Reyes. Cuando te hablo del Padre Santo, no te estoy hablando del hombre. Reprenda al diablo. Esto, cuando yo te digo buscar la voluntad del Padre Santo, es buscar la voluntad del Creador, del Dios del cielo y de la tierra. Él es el verdadero y único Padre Santo, el único Abacadosh que te creó a ti, que me creó a mí y que tiene preparado lo más espléndido, lo que menos tú puedas imaginarte para dártelo a ti en el momento que tú vayas a la presencia del Padre, a la presencia del Hijo y a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia del Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo, seguimos meditando, seguimos escudriñando, seguimos sacándole la esencia, algo de la esencia de la palabra de Dios para nuestra vida. Dice, pero Dios, Elohim,
nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído dio, ni ha subido al corazón del hombre, es la que Dios ha preparado para que los ama. Y ahora nos dice que Elohim, que Dios nos la reveló a nosotros, a quienes le amamos. ¿A través de qué? A través de su Santo Espíritu, a través del Ruach HaKadosh, aquel Espíritu Santo que Dios ha enviado a tu vida cuando tú recibes al Cristo de la gloria. Él es la revelación. Él es la revelación. Sin Cristo, tú no tienes esperanza de vida. Sin Hamashiach no tienes esperanza de vida. No tienes esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice que todos pecaron, permíteme decirte, cuando dice todos, son todos. Eres tú, soy yo, somos todos somos pecadores. Pecado significa errar el blanco. Dios nos creó con un propósito, pero nosotros nos hemos desviado del propósito de Dios. El hombre se desvió del propósito de Dios. Desde el mismo momento en que Adán y Eva desobedecieron a Elohim, desobedecieron a Dios y fueron echados de su presencia, nosotros como Adán y como Eva recibimos su naturaleza, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada de continuo a hacer lo malo. Pero te tengo la buena noticia de Dios en su palabra. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando tú tienes un encuentro personal con Hamashiach, tienes un encuentro personal con Cristo, cuando tú lo encuentras personal con Él, te encuentras personalmente con Él, le recibes en tu corazón, lo invitas a vivir en tu vida, inmediatamente el Señor te da su Espíritu Santo para que tú empieces a vivir una vida nueva. Necesitas convertirte. Necesitas arrepentirte, hacerte chubá, volverte a Dios. Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia de Adonai tiempo de refrigerio. ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener gozo en tu corazón? ¿Quieres tener esperanza de vida eterna? ¿Quieres tener esperanza de gloria? Lo que tienes que hacer es arrepentirte, convertirte, nacer de nuevo. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Necesitamos una conversión genuina. Necesitamos un arrepentimiento genuino. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y ponerlo a Él siempre por delante de todas las cosas. Hacer la voluntad de Dios. Procurar andar como Él anduvo. Andar en santidad. La Biblia dice santidad. Santidad a Yahweh, santidad a Elohim, santidad a Dios. Yahweh es Dios, Elohim significa Dios, santidad al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos andar en santidad. La palabra del Señor nos sigue diciendo aquí que Dios nos reveló su voluntad a nosotros a través del Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo es posible que el Espíritu escudriñe lo profundo de Dios? Hay movimientos religiosos que enseñan que el Espíritu es una fuerza activa. ¿Cómo una fuerza activa puede escudriñar lo profundo de Dios? Hay personas que enseñan que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo, sin ser Dios, escudriñar lo profundo de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros escudriñar lo profundo de Dios? No podemos. La Biblia dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Nosotros no podemos escudriñar lo profundo de Dios. Es como si tú intentaras escudriñar lo profundo del océano. No puedes. El hombre no ha podido escudriñar las profundidades del océano. Es como si tú quisieras escudriñar la profundidad del universo. No puedes. El hombre no ha podido escudriñar la profundidad del universo. Y así como no podemos escudriñar las profundidades de algo visible y tangible, mucho menos podemos profundizar en conocer algo o alguien invisible e intangible. Solamente el Espíritu de Dios conoce la profundidad de Dios. Y la única forma de que el Espíritu de Dios conozca la profundidad de Dios, conozca la mente de Dios, es porque Él es Dios. Ahora dice, porque quién, dice Pablo, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo hace una comparación. Permíteme decirte que nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos tres, pero somos uno. Así es sencillo. De esta manera, entonces voy a hablar acerca de tu espíritu. Si yo estuviera al lado tuyo, si yo estuviera personalmente contigo, o tú personalmente conmigo, o ahora tú que me estás viendo a través de una pantalla, tú no puedes conocer mi pensamiento, mis intenciones, lo que yo voy a hacer, no lo puedes conocer, lo que pretendo hacer, ni lo que hice. ¿Por qué? Porque tú no conoces mi espíritu, porque tú no conoces mi mente, porque tú no conoces lo que hay dentro de mí. Tú me puedes deducir lo que yo soy por lo que yo te digo, por lo que yo hablo, entonces deduces, pero no me conoces. Igual yo no te puedo conocer a ti realmente, no puedo conocer tu pensamiento, no puedo conocer lo que tú vas a hacer, lo que tú estás preparando en tu mente, porque no puedo. Pero tu espíritu, el espíritu que mora en ti, que es el que te da vida, él sí conoce tus intenciones. De esa manera, el Espíritu de Dios que está en Dios conoce la voluntad de Dios, conoce las intenciones de Dios. Por eso, aquí Pablo está diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el cual es Dios. El Espíritu de Cristo, el cual es Dios. Es
el Dios Todopoderoso, el que el Señor nos envió una vez que él hubo ido a la presencia del Padre. El Señor dice, mas el Consolador. La palabra consolador en griego, que fue la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, fue escrita en griego, y la palabra consolador es gloria a Dios, el Paracleto. Esa palabra Paracleto tiene una profundidad muy grande, porque Paracleto nosotros lo traducimos como consolador, pero va mucho más allá de un consolador. Nos habla el Paracleto, nos dice el Señor, el Paracleto, el cual el Padre enviará en mi nombre, y el cual yo os enviaré del Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Paracleto es el abogado, es el médico, es el dirigente, es el que te sostiene, es el que te levanta, es el que te sana, es el que te guía, el que te defiende, es el todo, porque Dios es el todo de todas las cosas. Por esa razón, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 12, y nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y hemos nacido a una nueva vida, hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, no recibimos lo que viene de afuera, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene, como hemos venido diciendo, Él es el que nos enseña todas las cosas, como a través de la palabra, y nos recuerda todo lo que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, dijo, como a través de la palabra. A través de la palabra, el Espíritu Santo entonces nos muestra, nos enseña lo que Dios, Elohim, nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Dios nos ha concedido a nosotros nueva vida, vida nueva. Dios nos ha concedido gozo. Dios nos ha concedido paz. Dios nos ha concedido paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos ha concedido todo esto, y más allá de los frutos del Espíritu Santo que Dios nos concedió, nos ha concedido tener vida eterna junto con Él, para que junto con Él nos gocemos eternamente y para siempre. ¿Quién nos lo enseña? ¿Quién nos lo muestra? ¿Quién nos lo recuerda y nos hace ver claramente? El Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios ha mandado para los que le aman. Si tú no amas al Señor, tú no tienes el Espíritu de Dios y no puedes entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Mira lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas del Espíritu se acomodan a la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu se acomodan a lo espiritual, no a lo físico. Lo físico es simplemente una reacción de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu espíritu, lo que hay en tu corazón, de eso hablas. Entonces nosotros de esa manera podemos conocer cuando una persona es espiritual. Mira lo que sigue diciendo. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Cuando hablamos de hombre, nos referimos al género humano, varón y hembra. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha recibido al Señor en su corazón, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas del Espíritu. Que son no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra para el hombre natural no la puede percibir, no la puede entender, no la puede discernir, no la puede digerir. Porque esta palabra para el hombre natural es locura. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos entender con el concepto humano, con nuestra mentalidad humana, con nuestra sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene de Dios, nuestro Elohim, de Él. Por eso el hombre espiritual, natural, no la puede percibir. Porque no las puede entender, son locuras porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, a Yeshua Mashiach como su único y suficiente Salvador, ese es el espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque es espiritual. Nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y aunque le juzguen, no le juzgarán con justo juicio. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podemos juzgar todas las cosas. Podemos juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Podemos hacer discernimiento. Llamamos a las cosas por su nombre de acuerdo a cómo las llama la palabra de Dios. Ahora ya voy a terminar con esto. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Podemos nosotros instruir a Dios? De ninguna manera. ¿Podemos enseñarle al Señor? De ninguna manera. Pero hay algo interesante, es que aunque no le podemos enseñar, sí podemos ser enseñados por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú has recibido a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y cuando tú has muerto a tu vieja naturaleza, has renunciado a tu vieja manera de vivir y has empezado a vivir en una vida nueva, entonces el Señor te da de su sabiduría y ahora tú tienes la mente de Dios, estás instruido por Dios mismo y ahora procuras pensar y debemos procurar pensar como Dios piensa. ¿Cómo puedo pensar yo como Dios piensa? Conociendo su palabra. ¿Cómo puedo pensar como Dios piensa? Teniendo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Cómo puedo pensar como Dios piensa? Sabiendo que Dios ha venido a ser morada en mi vida en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno solo, es un solo Dios, no son tres dioses. Un solo Dios revelado en la presencia del Padre, un solo Dios revelado en la presencia del Hijo y un solo Dios revelado en la presencia del Espíritu Santo. Así como tú eres uno solo, siendo espíritu, alma y cuerpo, así Dios es uno solo, siendo espíritu, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdón. Quiere decir con esto que un día nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios o ante el gran juicio del trono blanco. Este cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. El Espíritu de Dios volverá a Dios quien lo dio. Y el alma, escúchame esto, el alma que pecare, esa morirá. Pero si se convirtiere de su mal camino, si hiciere teshuvá, si arrepintiere, volviere sus ojos hacia Dios, no morirá, dice el Señor, sino que vivirá. Es el alma, es nuestra alma la que se presentará ante la presencia de Elohim, ante la presencia de Dios, y de Dios recibirá la recompensa que haya hecho en su cuerpo, sea bueno
o sea malo. La pregunta que yo quiero hacerte en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas, varón o hembra que estás allí frente a esta pantalla es, si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Hay solo dos lugares. La Biblia me habla de dos lugares. La presencia de Dios o el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, separado de Dios eternamente y para siempre. Allí donde el fuego de ellos nunca se apaga y el gusano no muere. ¿A dónde has pensado pasar tu eternidad? Si el Señor viniera esta noche, recuerda una cosa, ni tú ni yo tenemos la vida comprada. Un día partiremos de aquí. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 20, no lo sé. En cualquier momento, nuestra vida puede terminar sobre la faz de la tierra. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Jesús dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y que yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Si no les has entregado tu vida al Señor Jesucristo y quieres hacerlo en esta noche, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente necesitas hacer una pequeña oración de fe, creyéndole. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te voy a proponer una oración. Si no lo has hecho todavía, te voy a proponer una oración y si quieres repite después de mí. Dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo a partir de este momento pueda entender que soy propiedad absoluta tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que Dios ha entrado en tu corazón y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora, lo que yo te puedo ahorita proponer es, primero, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. A partir del Nuevo Testamento, puede ser de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y que consigas una, o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñar la palabra. Número 2, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus quejas, llévale tus alegrías, llévale tus tristezas, llévale tus acciones de gracias. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale todas tus necesidades e inquietudes a Él y deja que Él haga. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje
sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, que se enseñe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que a Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Que sea de Él que se hable en ese lugar. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de algún lugar cerca de tu ciudad, por favor, házmelo saber. Y si está en mis alcance, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia cerca a tu casa o cerca a tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando en esta noche por las personas que están enfermas. Vamos a orar por las personas que están atadas. También vamos a orar por los niños del mundo, por los hogares. Vamos a orar por las personas que están en necesidad económica, por la iglesia y por Israel. Yo te invito a que me acompañes, que oremos juntos. La palabra del Señor nos dice que si dos se pusieren de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Que si nosotros permanecemos en el Señor y el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Acompáñame y oremos juntos. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos. Para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte porque tú eres bueno. Bendito eres tú, Señor Rey del universo, que nos has permitido, Señor, en esta noche compartir, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre. Ahora en esta noche, Padre, en este momento, te estamos suplicando, Señor, Señor amado, Señor, en este momento por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que escuchen nuestro clamor, que escuchen nuestra oración, Padre. Señor, en esta noche presentamos delante de tu presencia, Señor, aquellas personas que están enfermas, Padre. Aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen una enfermedad cerebral, que tienen una enfermedad en el corazón, que tienen enfermedad, Señor Dios mío, en los pulmones, los riñones, Señor, en los intestinos, Padre Santo, enfermedades del estómago, Señor, del hígado, del páncreas, de cualquier parte del cuerpo, Padre Santo, enfermedades en los huesos y en la piel, Padre Santo. En este momento, Padre, te suplicamos, Rey de Reyes, Señor de señores, pon tu mano sanadora sobre estas personas, Señor Dios mío. Mira, Señor, sus aflicciones. Crea, Señor, órganos nuevos. Crea tejidos nuevos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre. Oh, Señor Dios mío. Mira, Padre Santo, Señor Dios mío, aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, Padre. Aquellas personas, Señor Dios mío, que aún no le han entregado su vida a ti, Señor, que están en ataduras, Señor Dios mío, Señor, con un espíritu, Señor, de depresión, espíritu de suicidio, mujeres con espíritu de Señor, embarazadas con espíritu de aborto, aquellas mujeres con espíritu, Señor, de lesbianismo, y aquellos hombres con espíritu de homosexualismo, Señor, mira aquellas personas, Señor Dios mío, con espíritu de idolatría, de hechicería, de brujería, Padre Santo, de mentira, Padre Santo. Te pedimos que por aquellas personas, Señor, con espíritu de prostitución, de adulterio, de fornicación, Padre Santo, por aquellas personas, Señor, con espíritu, Señor, de avaricia, Señor Dios mío, de robo, de mentira, Señor, libera, Señor, pudre el yugo con el poder de la unción tuya, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te suplicamos, Padre Santo, da libertad al cautivo. Señor, muéstrales cuánto les amas. Muéstrales lo importante que son ellos para ti, Señor Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Rey de Reyes. Oh, soberano Dios, mira a los niños, Señor, de este mundo. Mira a los niños maltratados, mira a los niños abusados, mira a los niños violados, los niños, Señor, desamparados, huérfanos, los niños de la guerra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío, te damos gracias, Señor, y te pedimos, guárdalos, Padre Santo, escóndelos, Señor Dios mío. Señor, protégelos, Señor, sana sus heridas, Señor Dios mío. Oh, Padre del cielo, la gloria, Señor, y pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor Dios mío,
guárdalos y ampáralos, Señor, y defiéndelos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Oh, Padre Santo, mira, Señor, los hogares, Padre, mira las familias, Padre Santo, que están, Señor, Dios mío, desmoronando, Padre del cielo, la gloria, Señor, que están pensando, Señor, en el divorcio, Padre Santo, que están pensando, Señor, en separarse, porque, Señor, Dios mío, Padre Santo, no se entiende, porque, Señor, Dios mío, Padre Santo, ninguno de los dos quiere, Señor, exceder, Señor, en su forma de ser, Padre. Señor, Señor, pon tu mano sobre esos hogares, únelos, Señor Dios mío, con lazos de amor que no se puedan romper, que puedan entender, Señor Dios mío, que somos individuos y que cada uno, Señor, tiene una forma de pensar diferente, pero que en Cristo, Señor, tenemos la victoria y que tú eres, Señor, que nos das, Señor, la mente de Cristo, Padre. Oh, soberano Dios, mira las personas que están en necesidad económica, Padre Santo. Señor, te suplicamos por aquellas personas que no tienen, Señor, una fuente de ingreso, Señor. Te pedimos, Señor, provee fuente de ingreso, provee fuente de trabajo. Bendice, Señor, la alacena de ellos. Bendice su arteza de amasar. Bendice su entrar y su salir. Bendice, Padre Santo, el campo de su trabajo. En el nombre de Jesús de Nazaret te suplicamos, Padre. Mira, Señor, Dios mío, tu iglesia perseguida. No nos cansaremos de orar, Señor, Dios mío, por tu iglesia. Padre, guarda tu iglesia en los países islámicos, guarda tu iglesia en los países comunistas, guarda tu iglesia en los países, Señor Dios mío, Padre Santo de Occidente, donde quieren ponerle mordaza al evangelio, Padre. Señor, guarda tu iglesia, Señor, que se está prostituyendo. Señor, no permita, Señor Dios mío, Padre Santo, que se prostituya tu iglesia, sino que sea santa, que sea pura, Señor Dios mío, y que guarde tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, por Israel, soberano Dios. Bendice a Israel, bendice a Israel, Dios mío. Señor, permite, Señor, que muchos de ellos, Señor, si no todos, puedan conocer a Hamashiach, que puedan conocer a Yahshua como el Mesías, Padre Santo, para que el velo caiga y haya para ellos salvación, Padre. Te pedimos por la eterna y la indivisible capital de Israel. Te pedimos por Jerusalén, Señor. Bendice a Jerusalén, Señor Dios mío, y que sean prosperados los que aman tus muros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Adonai, Yeshua Mashiach, toda Rababa Kadosh. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, amados. El Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición muy grande poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por las personas que nos han dado testimonio de sanidad, por la hermana de Sandra, por Cristina, la hermana de Sandra allá en Colombia, que el Señor la sanó. Toda la honra, la gloria, la alabanza sea para el Señor, por las personas que hemos sanado. Si el Señor ha hecho una obra en tu vida, déjanoslo saber y nosotros nos gozaremos contigo. Cualquier testimonio que tú quieras hacernos conocer, el Señor seguramente se agradará de que nosotros demos testimonio de él. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, a las 8 de la noche, hora del este. Bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por habernos acompañado en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos y el Señor les bendiga una vez más, que la palabra de Dios fluya, corra, sea glorificada y hasta mañana si el Señor así lo permite.